Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de primer año de secundaria y para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en mi diapositiva, hoy vamos a trabajar con el fruto, dándole continuidad a las clases de la planta que hemos venido trabajando desde el inicio de esta semana y la pasada. Entonces vamos a conocer cómo se concibe este fruto, cuáles son sus características, cómo funciona y de alguna manera para qué nos beneficia, ¿no? Ya sabemos nosotros que estos son clases que son consecutivas y que no podemos faltar. Siempre es bueno colocar el tema en mi cuaderno y ver la secuencia para poder aprender un poco más y que sea más significativa mi clase, ¿ok? Así que bueno, siguiendo estas recomendaciones, sin más preámbulos, vamos a conocer entonces nuestro tema del día de hoy, el fruto. Y como lo pueden ver en mi diapositiva, acá están dos imágenes de unos frutos que obviamente son característicos de una función que se cumplió previa a ello. Ok, vamos a ver entonces el concepto de esto. El fruto es el ovario con los primordios seminales fecundados y convertidos en semillas a partir de la polinización. Los carpelos ya completamente formados y con los estigmas preparados para recibir el polen inician una nueva etapa de desarrollo, crecen y modifican su forma, se endurecen o se hacen carnosos y poco a poco llegan a transformarse en un fruto maduro. Es decir, cumplen un proceso mediante el cual pueden llegar a el proceso del fruto, ¿ok? Tenemos entonces la placentación. ¿En qué consiste? Tenemos acá un esquema donde podemos observar cómo funciona el estigma, el pistelo, cómo funciona cada uno de ellos. Entonces vemos cómo se crea el óvulo, ¿no? Se denomina placentación a la disposición de los óvulos dentro del ovario. Cuando el ovario madura, la placentación determina la ubicación de la semilla dentro del fruto. Muy interesante porque es cuando ubica la semilla y obviamente dentro del fruto. El número de placentas es, en general, igual al número de carpelos que forman el ovario. En ciertos casos, sin embargo, pueden atrofiarse algunos de los placentas y el ovario pluricapelar llega a contener un solo óvulo, como por ejemplo en las gramíneas y los compuestas, ¿ok? Tipos de placentación. Tenemos la marginal, los óvulos se ubican en los márgenes del carpelo. Un ejemplo de un fruto con este tipo de placentación es la chaucha, ¿ok? La parietal, que los óvulos se fijan en la pared del ovario, ejemplo, la calabaza. El central, los óvulos se fijan en la columna inserta en la base del ovario unicelular, por ejemplo, la manzana. Axilar, los carpelos se unen en el ovario pluricelular y los óvulos se hallan en ángulo de unión. Ejemplo, la naranja. Basal, los óvulos se ubican en la cavidad ovárica. Apical, los óvulos se ubican en la apéndice de la cavidad ovárica. ¿Ok? Y ahí está una síntesis de los tipos de la placentación para comprenderlo un poco mejor. ¿Ok? La composición química, componentes minerales, tenemos obviamente el agua y las sales minerales. Sabemos muy bien que estos dos componentes son fundamentales para la nutrición de la planta, como lo hemos venido trabajando. Entonces, el agua es el componente principal de todos los cítricos. Oscila entre un 80 y 90% de agua, ¿no? Las sales minerales se encuentran en pequeñas cantidades y las más importantes son las potásicas y las cálcicas. La estructura de un fruto. ¿Cómo conocemos esa estructura? Las paredes del fruto, que son el resultado del desarrollo del o de los carpelos, es el denominado pericarpo. Se divide en 3 capas: epicarpo, endocarpo y mesocarpo. Acá lo pueden observar en el esquema cuáles son esas partes. Por lo menos en un durazno vemos cuáles son esas partes, ¿ok? Digámoslo de una manera coloquial, en la parte de la corteza, de la conchita, en el centro de él, y tenemos como tal la carnosidad del fruto, ¿no? Entonces acá lo vamos a estudiar. Epicarpo es la parte externa del fruto y corresponde a la cara abaxial del carpelo. En los frutos con disposición zócora se pueden desarrollar pelos ganchudos o una cubierta pegajosa. Habitualmente es uniestro, ¿ok?
El mesocarpo es la parte media y corresponde a la parenquima del mesofilo, del carpelo. En los frutos carnosos constituye frecuentemente en la pulpa o en la carne del fruto. El endocarpo es la capa interna y corresponde a la superficie adaxial del carpelo. Rodea directamente la semilla, sirve a menudo para la protección de esta y en algunos casos pueden ser muy duras y de consistencia más fuerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos frutos que son carnosos, frutos que son un poco más duros, pero en fin, siempre ellos protegiendo a la semilla, que es la que regenera o la que crea literalmente todo el fruto, ¿verdad que sí? Entonces, aparte del endocarpo y mesocarpo y el exocarpo, el fruto cuenta con una parte fundamental, la cual es la semilla. Sin esta semilla no hay fruto, ¿no? Entonces, acá vemos en el esquema todo como debe ser la semilla, el endocarpo que protege la semilla, lo acabamos de observar, lo acabamos de estudiar. Entonces, acá está lo que el profesor acaba de decir en un esquema para que nosotros lo podamos tener mucho más claro. La parte de la semilla, esta capa que rodea la semilla, endospermo, es el tejido nútrico tripoide y embrión es la parte más importante, está formado por la radícula, la plumula y el cotilón, ¿ok? Cotiledón, perdón. Procesos fisiológicos. Los procesos fisiológicos tienen que ver con la transpiración, la fermentación, la fotosíntesis y la respiración. Entonces tenemos que conocer este proceso fisiológico antes del fruto, ¿no? La transpiración es el proceso por el cual el fruto pierde agua, eliminándola por el medio de las lecticelas. La fermentación se da a base del envejecimiento cuando el fruto está en una atmósfera abajo de oxígeno. La fotosíntesis, mientras contenga clorofila, puede sintetizar hidratos de carbono a partir de agua y aire. La respiración se utiliza el oxígeno para liberar la energía vital que se encuentra almacenada en las células. Es importante que también sepamos que todo esto cumple un proceso fisiológico que permite que el fruto tenga una mejor vida no útil. Entonces, las clases de fruto, tenemos los frutos simples y los frutos compuestos. Los frutos simples tienen que ver con los frutos carnosos, frutos secos. No sé si ustedes conocen los frutos secos, bueno, ya lo vamos a conocer, pero los carnosos tienen que ver con esos que son un poquito más suaves, más dulces, más fáciles, y los frutos secos tienen que ver esos que son más duritos, que son como la almendra y algunos y otros más, entre otros, ¿no? Los compuestos ya tienen algo más también. Vamos a conocer cada uno de ellos para que lo puedan ver mejor. En los frutos simples proviene un solo ovario o de varios carpelos soldados. Estos frutos se clasifican en dos grandes grupos, los frutos carnosos y los frutos secos. Acá en el esquema podemos observar cómo están los frutos carnosos, que son el melón o el durazno, la naranja y algunos otros, ¿no? Que también lo conocemos como carnoso. Bueno, ustedes deben de tener una idea si estos son los que realmente se les está diciendo. Bueno, ustedes se pueden hacer una idea también. También tenemos los secos, que es como el maní, tenemos la castaña, tenemos la avellana y entre otros también que son frutos secos y bueno, usted lo puede ver bastante, ¿no? En los frutos carnosos tienen el pericarpio de consistencia jugosa y carnosa. Entre ellos se encuentran la baya, esperidio, el penopnide, el drupa y el pomo. Estos serían la uva y el tomate en la primera, en la baya. Tenemos el esperidio, que es la naranja y el limón. Tenemos en los pepónide, tenemos a la sandía, a la calabaza, tenemos a la drupa, a la palta, al durazno, que son los un poquito más duritos. Y, por ejemplo, tenemos en el pomo a la manzana y la pera, ¿ok? También tenemos los frutos secos, como lo habíamos mencionado al principio, es el pericarpio, el que la de consistencia dura. Tienen poca cantidad de agua. Pueden ser descendentes cuando el fruto al madurar deja en libertad la semilla. Indescendentes cuando al madurar no dejan liberar la semilla. Por ejemplo, legumbres, cuando se abre por dos suturas, la silicua se abre por dos suturas, pero presenta un falso tabique.
La cápsula, cuando se abre por más de 2 suturas, como el algodón. El aquenio, que el pericarpio y la semilla están unidas por el fenículo, ejemplo, el girasol. El caripóside, que es el arroz, y la samara, que es la tipuana, ¿ok? Que el pericarpio presenta una expansión membranosa. Es importante que siempre conozcamos estos temas para que pueda funcionar mucho más, ¿ok? Entonces, bueno, los frutos compuestos, estos frutos están formados por varios ovarios juntos, pero que se desarrollan separándose. Se les llama también infrutescencias, que se originan en un grupo de flores individuales, denominándose frutos múltiples. Todas las flores de una inflorescencia participan en un desarrollo de una estructura que se parece a un solo fruto, pero que en realidad está formada por muchos frutos. En ocasiones participan otras partes de la flor e incluso el mismo eje de la inflorescencia es el desarrollo por el cual estaríamos tratando también de un fruto compuesto, ¿ok? Acá tenemos entonces los tipos de frutos compuestos, el cicono, formado por numerosos frutitos, por los cuales son rodeados por grandes tejidos, accesorios que forman parte comestible, como por ejemplo el higo. El psorisis tiene tipo de fruto que es a veces eje floral, pasa a constituir lo que parte de la parte comestible, además de tener flores comestibles, como por ejemplo la piña. Y es importante que reconozcamos todo desde el inicio, a veces el contexto o en el tema como tal no lo podemos observar, pero es muy bueno que nosotros leamos estos temas y lo agrupemos en nuestra cabecita para saber cómo funciona, ¿no? Sabemos muy bien que estos temas nos ayudan a nosotros a entender desde dónde inicia un fruto. Inició desde que la planta hizo su fecundación. Obviamente sabemos que hemos hablado de estas clases y vemos cómo a veces cuando pasan los fuertes vientos arrastran el polen a otra rosa, otra flor, otra planta, no sé, dependiendo de la planta que la necesite, ¿no? Y ahí empieza la fecundación y como una simple fecundación empieza la participación de estas semillas y frutos que vemos a continuación. Es necesario que reconozcamos también que todo esto cumple un ciclo vital, ¿no? Inician desde donde crecen, de donde nacen hasta donde van creciendo, nutriéndose, alimentándose, y es por eso que nosotros la clase pasada hablamos de la reproducción sexual y asexual y decíamos, mira cómo se reproducen estas plantas, mira cómo van avanzando en el terreno, y aparte de todo, no solamente quedan ahí en crecer y verse bonita, no, también nos generan un fruto que es para nuestro consumo en su totalidad y para algunos otros animales que también lo necesitan. También las mismas plantas también se fortalecen con sus mismos frutos, ya que muchos de esos frutos caen al suelo. ¿Y qué pasa? La tierra absorbe los nutrientes de ese fruto y la planta los vuelve a absorber por medio de la raíz, el agua, las sales minerales vuelven a entrar, pero con más consistencia, se vuelven a alimentar hasta de su propio fruto, ¿ok? Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestras plantas y sepamos muy bien lo que vamos a hacer con ellas cada vez, ¿ok? Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, de verdad que sí, que haya disposición cada vez más de aprender para que sea más significativo. Profesor, ¿Okay? tome la asistencia. Estamos en clase.